situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos, también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Hola, hola nuevamente, queridos estudiantes de quinto grado de secundaria de todo el Perú. Mi nombre es Stephanie. Y yo soy Junior. Sean bienvenidas y bienvenidos. Continuamos aquí en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Este programa está dirigido a toda la promo 2020, o sea, la gente de quinto de secundaria. Pero por supuesto ya saben que pueden sumar a la tía, al papá, al abuelito, a la mamá y a toda la familia que quiera seguir aprendiendo en casa. Pues como saben, para aprender no hay límite de edad y sobre todo siempre estamos en constante proceso de aprendizaje, cada día, en cada momento. Cuando uno nace, comienza a aprender y muchas cosas las aprendemos por imitación. Aprendemos con la familia, en la escuela, en la casa, en el barrio, en la comunidad, en las calles y en los diferentes espacios en los que vivimos y estamos. Este programa quiere reflexionar sobre tu propio aprendizaje, tus avances, tus logros y también tus dificultades, por supuesto. Es muy importante que puedas identificar qué aspectos necesitas mejorar y cómo puedes hacerlo. Y resulta que Aprendo en Casa nos ayuda a desarrollar eso que nos viene fácil y también lo que no nos viene tan fácil. Pero igual uno tiene que saber, como las tablas de multiplicar, por ejemplo. Tenemos que pensar también en ciertas cosas un poco personales. ¿Qué estrategias usa cada quien para aprender? ¿Y con qué estrategias uno se siente mejor y alcanza más fácilmente lo que quiere? Bueno, pues hoy vamos a pensar sobre nuestro propio desempeño y nuestro aprendizaje. O sea, cada uno en su cada uno. Y hoy nos va a ayudar la profesora María Rodríguez. Bienvenida, profesora. Gusto de verla, profesora, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Stephanie, hola Junior, qué gusto estar con ustedes. Estábamos hablando sobre el propósito de este programa. Pues hoy vamos a reflexionar sobre el aprendizaje que ha tenido cada uno, los avances, los logros y también las dificultades para mejorar la forma como aprendemos y desarrollar nuestras capacidades y actitudes. Parece complicado, profesora. Y, como sugirió la profesora, es algo muy personal. Volveremos a un tema que ya hemos trabajado. Los conflictos sociales. Precisamente, primero lo que son. Pues los conflictos sociales en una región o en todo el país expresan tensión entre sectores sociales. Siempre es un asunto público y lo que obviamente hace falta es proponer y luego ejecutar soluciones. Y tu reto ahora es reflexionar sobre tus aprendizajes en el desarrollo de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Pero primero hay que hablar con las y los chicos de la promo 2020. Queremos que nos cuenten cómo les fue con su reto que era... Construir un texto argumentativo con las dimensiones de un conflicto social y tus propuestas para su solución desde tu propia posición ética. Uy, justo nos están llegando varios mensajes de estudiantes que quieren compartirnos su experiencia de trabajo. ¿Les parece si los escuchamos? Claro que sí, escuchémoslos. Hoy tenemos con nosotros a Abigail de Lima, a Camila de Lambayeque y a Nicolás del Callao. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos. Hola. Hola, Stephanie. Hola. A ver, vamos con las preguntas, chicas y chicos. ¿Cómo les fue con el cumplimiento del reto de construir un texto argumentativo? A veces no es fácil hablar sobre las dimensiones de un conflicto social. El generar debates puede ser una solución para los conflictos y no llevarlos a la violencia. Los conflictos sociales son temas muy complejos y delicados, que a veces pueden llegar a generar discrepancias y que no todos estén de acuerdo.
qué dificultades encontraron? Mi texto trató sobre la delincuencia, un tema muy delicado. Mi dificultad fue dudar sobre algunas fuentes en donde estaba investigando, ya que me gusta que mi trabajo esté bien hecho. Camila, cuéntame qué realizaste para proponer salidas al conflicto. ¿Con quiénes conversaste? Lo primero que llegué a hacer fue investigar e indagar más formas cómo solucionar este problema que se había ocasionado al llegar a instalar un nuevo hospital para los pacientes de COVID-19, por lo cual los pobladores no estaban de acuerdo. Y la mejor forma que yo había llegado a investigar fue en realizar una mesa redonda para que ambas partes tengan sus opiniones y lleguen a un acuerdo para que ambos salgan beneficiados. A ver, Abigail, ¿qué revisaste y qué leíste? Para mi texto argumentativo revisé la ley 27470 del vaso de leche para añadir a mi texto argumentativo. Muchas gracias, chicas y chicos, por sus respuestas. Los abrazamos a la distancia. Bueno, profesora, por lo que nos cuentan no ha sido nada fácil, ¿no? Y puedo comentar que para mí tampoco lo fue. Esos temas siempre son muy complejos. Así es, a mí se me vinieron todos los diferentes conflictos que se dan, desde los pequeños hasta los más grandes. Junior, una pregunta. Sí, Steph, dime. ¿A ti te queda clara la definición de conflicto que da la Defensoría? Sí, totalmente, Stephanie. Me alegro, porque hay que escoger algo que de verdad sea un conflicto por solucionar, por lo menos en casa y en un papel. Igual es muy importante. Es entrenamiento para la vida. Hay que pensar en las dimensiones que tiene el conflicto. Yo, para proponer salidas al conflicto, conversé con mi familia. ¿Tú hiciste lo mismo, Stephanie? Sí, y en verdad fue un muy buen debate porque había diferentes posiciones. Es que hacer un debate así ayuda a la hora de redactar los argumentos de una y otra parte y, por supuesto, las posibles soluciones. Sin violencia, por supuesto. Por supuesto que sin violencia, profesora. Una solución violenta nunca soluciona nada. Muy cierto. Pero antes de escribir mi texto, yo comenzaría dibujando un cuadro para precisar la información que necesito. La pondría siguiendo esta conocida pauta. Y con mis necesidades ya un poco desarrolladas, conversaría con mi hermano. Juntos recordaríamos algunos de los conflictos que ha habido en mi barrio y de ahí yo seleccionaría varios como ejemplos. A mí me ayudaría a conversarlo para aclarar mis ideas y sustentar, porque las soluciones tienen que darse desde el diálogo. Es muy importante saber bien lo que es un conflicto y las clases de conflicto que existen. Luego hay que revisar lo que llaman las dimensiones de los conflictos, pero sobre todo importa lo del diálogo. Profesora, hemos hablado solo nosotros. ¿Podemos escuchar sus comentarios? Claro que sí. Este programa es para reflexionar sobre los aprendizajes, para que vayan mejorando. Un primer punto es ver cómo ustedes dos plantean dos estilos diferentes, pero han dado ambos los mismos pasos para volver a lo que significa un conflicto. Veamos qué decía el programa sobre lo que es un conflicto. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia. Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso.
Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes o reuniones precarias y poco confiables. Pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. La Defensoría del Pueblo nos dice que un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. ¡Qué importante! ¿Cómo intervienen los intereses de grupos distintos? ¿Cómo se puede evitar la violencia? También eso de la variedad de los que intervienen, cada uno hablando desde su punto de vista. Y cada conflicto con su propia dinámica y parece que sí hay mecanismos para solucionar conflictos dialogando. Por supuesto, pero sigamos. ¿Se han dado cuenta de que ustedes dos han planteado dos formas de empezar a tratar el tema? Junior sugiere un cuadro y Stephanie conversar con la familia. Es que cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, aunque también se dan aspectos comunes. Lo importante es que cada quien descubra cómo aprende mejor, qué estrategias o qué recursos le ayudan más a aprender durante toda su vida, no solo cuando estamos en la escuela. Recordemos que el aprendizaje no tiene límites, siempre estamos en constante aprendizaje. Interesante cómo el método es distinto, pero ambos resultados serían equivalentes. Y eso que este tema es complejo. Miren, las preguntas a formular son: ¿qué es un conflicto social? ¿Es lo mismo conflicto y violencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiénes participan en un conflicto social? ¿Por qué surgen los conflictos sociales? ¿Cómo y por qué solucionarlos en forma pacífica? El conflicto es parte de la vida y es una oportunidad de conocer los intereses de todas las partes y fortalecer vínculos para dialogar y tomar acuerdos. La dimensión ética da los límites para concertar la paz y resolver conflictos pacíficamente. Veamos los componentes del conflicto. Componentes necesarios para la ocurrencia de un conflicto. Estos son: el desencuentro entre dos o más actores que tienen el mismo objetivo y que consideran que la participación del otro se interpone en la consecución de su objetivo. La sensación de que solo enfrentándose y desplazando al otro se podrá conseguir el objetivo deseado, valiéndose de todos los medios, incluyendo informales y violentos. Esto involucra resistencia y rechazo al diálogo, concertación y toda clase de acuerdos. La conducta discordante de un actor social, por ejemplo, los ciudadanos, contra otro, por ejemplo, alguna institución empresarial, lo que genera ansiedad en la organización social, es decir, entre cómo se organizan todos y un entrampamiento en la gestión, que no puede funcionar regularmente si no se soluciona o transforma el conflicto. El conflicto escala por etapas. Cada etapa contribuye a que el conflicto se vuelva un problema mayor. Las personas involucradas se escuchan, se toleran, se comunican. Cada uno tiene un límite. ¿Hasta dónde es permisible que cada parte haga lo que hace? La Defensoría del Pueblo dice que la complejidad de los conflictos se determina por el número de actores que intervienen, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar o la debilidad institucional, entre otros. ¿Por qué el diálogo no es suficiente para solucionar las diferencias de ambas partes? Existe un tema de fondo, que son las intenciones. ¿Tienes buenas o malas intenciones? ¿Qué hace que sean buenas o malas? Los límites, lo que implica esas intenciones, los medios y los fines que tengan. Todo tiene un límite y allí radica el punto ético. El derecho a la vida es un derecho universal y es por eso que como sociedad tenemos deberes y la ética nos sirve para respetarnos. Es un deber hacerlo. La ética está siempre del lado del deber ser. Sin embargo,
reconocer que existe un conflicto es un primer paso. Además, no todos los conflictos llegan a la violencia. Sabemos que conflicto y violencia no son sinónimos. Reconocer un conflicto y manejarlo por vías pacíficas es una propuesta para la cultura de paz. La ética pone los límites, por eso es importante que cada quien argumente desde una posición ética. Profesora, estaba recordando lo que se explicó en el programa sobre este tema. Galton decía que hacer consciente la contradicción y mala disposición es un requisito para el tratamiento del conflicto. Es una actitud que podría llevar a su transformación positiva. Lo que dificulta el diálogo es la falta de comunicación asertiva y la falta de ética en la convivencia. Efectivamente, y Galton tenía razón. También debemos aprender a comunicarnos mejor. Los conflictos sociales se solucionan mediante ciertos mecanismos establecidos. Uno es el diálogo. Este es central para nuestro país. Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Pero sigamos profundizando. Es inevitable ser parte del tejido social y que exista una consecuencia de cada decisión voluntaria o involuntaria. No se trata de hacer lo que quiero, porque eso tiene una consecuencia en otro u otros. Y en ti mismo, que también es importante. Construir una posición ética es expresión de autonomía, de preocuparnos por tener una posición argumentada para actuar en función de lo que consideramos correcto. He ahí los límites de los que hablábamos. Hacer lo que quieras se sustenta en algo, en tus creencias, forma de ver las cosas, y la argumentación ética se apoya en que para explicar sus decisiones, las personas pueden apelar a su cosmovisión, a su forma de comprender la realización individual o colectiva, a la noción de integridad moral, que entiende ciertos derechos como principios no negociables, derecho a la vida digna, por ejemplo, o cómo gestionar recursos y relaciones interpersonales. Estos son argumentos éticos. Así es, cada día tomamos decisiones, pero cuando hay problemas y se da un conflicto, la decisión que tomemos sobre cómo enfrentarlo, solamente eso, cómo enfrentarlo, impactará en su solución o en su entrampamiento. ¿Qué tenemos que hacer para convivir pacíficamente? Pensar antes de actuar, preguntarnos por nuestras razones y si éstas respetan los derechos y responden a los deberes de uno mismo y de las otras personas. Actuar con actitudes de empatía, tolerancia y apertura al diálogo cuando se tiene una duda o se sospecha de algo. Ser asertivo en la comunicación, decir las cosas que piensas utilizando mecanismos de comunicación no violentos. Buscar la integración, entender las necesidades de todos que a veces desconocemos, consensuar y llegar a acuerdos, saberse despegar de egoísmos, buscar el bien común sin atentar a los derechos de otros. Recuerdo que también se mencionó al derecho, las leyes. Veamos. Podemos rescatar los argumentos desde una perspectiva legal. Los retos de la globalización nos invitan a conocer nuestros derechos y a cumplir nuestros deberes. Para responder al propósito de este programa, les dejo algunas preguntas. ¿Qué estrategias usaron para identificar y comprender lo que es un conflicto social? ¿Qué recursos usaron para identificar y analizar las dimensiones de un conflicto social? ¿Tuvieron dificultades para redactar su texto argumentativo? ¿Cuáles? ¿Las solucionaron? ¿Cómo? Y si no tuvieron dificultades, ¿cómo así? Y para las propuestas de solución desde su posición ética, ¿qué tuvieron en cuenta? ¿Cómo formularon su posición ética? ¿Por qué? Profesora, tenemos muchas preguntas de los estudiantes de la promo 2020 y la primera es de Ángeles desde la región de Loreto. Hola Stephanie Junior, hola profesora. En el video se menciona la participación de la Defensoría del Pueblo. Quería saber, ¿por qué participa? Participa porque es una de sus funciones. En nuestro país, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo. Su mandato es para defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal,
supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo actúa con autonomía respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. Profesora, acá tenemos otra pregunta más. Es de Jordan desde la región de Junín. Hola, gracias por invitarme. El video menciona que el proceso de diálogo para solucionar conflictos toma tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Podrían darnos más información, por favor? Claro, te cuento que el informe especial número 026-2020-DP de la Defensoría del Pueblo menciona que el tiempo promedio de duración de un proceso de diálogo es de aproximadamente 8 meses, unos 260 días. Existen procesos de diálogo que duran un solo día y otros que se pueden extender hasta los 84 meses. Esto dependerá mucho de la continuidad de los representantes en la mesa, el cambio de posturas sobre el conflicto, la prisa por llegar a acuerdos definitivos, entre otros. Y la última es de Pierina de Arequipa. ¿Qué elementos podría mencionar para que se dé una comunicación asertiva? Qué importante es tu pregunta. Recordemos que la comunicación es el proceso de transmisión de un mensaje o una información entre un emisor, quien genera el mensaje, y uno o más receptores, quienes reciben el mensaje, empleando un código específico como el idioma. Ahora bien, llamamos comunicación asertiva a las formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje. Profesora, esas han sido todas las preguntas de hoy. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final de la reflexión. Así es, Stephanie. Y ahora invitamos a las chicas y chicos de la promo a valorar su proceso de reflexión sobre su aprendizaje con la siguiente lista de cotejo. ¿Identifiqué mis logros? ¿Identifiqué aspectos en mi aprendizaje en los cuales puedo mejorar? ¿He reflexionado sobre cómo me organizo para alcanzar el reto? ¿Identifiqué las estrategias que me ayudan más en mi aprendizaje? Ahora te toca a ti. Antes de iniciar tu reto, ten en cuenta, primero, ten a la mano un cuaderno u hojas de papel, lapicero o lápiz. Segundo, revisa tus apuntes sobre las reflexiones que has realizado en este programa. Y ahora sí, vamos con el reto. Redacta un texto con tu compromiso para mejorar tus aprendizajes en el desarrollo de la competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Incluye en tu texto un párrafo donde expreses tus reflexiones sobre tus logros y otro párrafo sobre los aspectos en los que debes mejorar. Finalmente, escribe un párrafo para señalar cuáles acciones llevarás a cabo para mejorar tu aprendizaje. Profesora, muchas gracias por su compañía y su ayuda en este programa. Muchas gracias, profesora. A ustedes las gracias por la invitación. Hasta la próxima Promo 2020. ¿Y tú? Guarda todo en tu portafolio para seguir mejorando en tus aprendizajes. Hemos llegado al final de este programa, querida Promo 2020. Amigas y amigos, compartan sus reflexiones con las personas que viven en sus casas. Nosotros nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. Bye.